Hoy empezamos el bloque 2, la Edad Media, tres culturas y un mapa político en constante cambio. Este abarca desde el 711 a 1474. Fijaros que está compuesto por 6 epígrafes y hoy concretamente vamos a ver el 2.1. Al-Ándalus, la conquista musulmana de la península ibérica, Emirato y Califato de Córdoba. Como siempre, vamos a empezar por situar en el tiempo y en el espacio el epígrafe o el contenido del que vamos a hablar, pero me gustaría antes decir que vamos a verlo en dos partes. Primero vamos a explicar en este epígrafe las razones y circunstancias que permitieron la presencia musulmana en la península y luego vamos a ver en la segunda parte las fases iniciales de la presencia en la península de este imperio musulmán, que serían 3 concretamente: el Emirato Independiente de Damasco, el Emirato Dependiente de Bagdad y el Califato de Córdoba. Esto abarcaría desde el 711 hasta el 1031. Lo iremos viendo y desgranando poquito a poco. Me gustaría que ahora observarais en este mapa, que se extiende más allá de lo que habitualmente venimos viendo en Europa, se extiende hasta parte de Asia. Este es todo el territorio que abarca en su momento de esplendor, en torno a mediados del siglo VIII, el imperio musulmán. Fijaros que parte de un pequeño territorio aquí en la península arábiga, lo que vemos en morado, su expansión hacia el 632, 634, en verde hacia el 650 y ya en amarillo, que corresponde también a la integración de la península ibérica, hasta el 715. Ahora me gustaría que lo compararais también con este que ya conocemos, con el del Imperio Romano. Realmente lo que han hecho ha sido ocupar gran parte del Imperio Bizantino. Esa es, bueno, como veis, aquí lo vemos perfectamente, desde su posición de inicio, que era la península arábiga. Su intención, por tanto, es continuar también con las posesiones, pero veremos que serán frenados precisamente en los Pirineos. Decíamos que íbamos a hablar o tratar de explicar cuál es la razón de la presencia musulmana en la península. Y probablemente lo podamos hacer a partir se puede explicar a partir de 2 factores históricos simultáneos. Uno, la crisis interna de la monarquía visigoda, y otra, este movimiento expansivo del Islam desde el año 634, que como hemos visto era imparable. Como ya nos hemos ocupado del primero, vamos a ver un poco ahora el segundo. ¿Os acordáis? Dejamos a los visigodos en el epígrafe anterior. Este es el territorio que más o menos tienen y las provincias en las que se dividía, muy parecidas a las romanas, en el año 700, pero hay que hablar de esa inestabilidad política que producía el hecho de que su monarquía fuera electiva. Habíamos hablado de que numerosos reyes murieron envenenados o asesinados por las ansias de otros de ponerse en su lugar, y llegaríamos así hasta el final de la estirpe goda. Tendríamos a Bitiza y a Rodrigo todavía no vamos a hablar de él. Bitiza, el último de los reyes, muere en el 710. Vamos a verle. Aquí le tenemos. Muere en el 710. Él había, como otros reyes anteriores, intentado asociar al trono a su hijo, porque aunque no era hereditaria, sí que había empezado los primeros pasos para que se convirtiera en ella. ¿Qué ocurre? Que cuando muere y Agila, su hijo, ocupa el poder, muchos nobles no encuentran razón para apoyarle, puesto que no le consideran válido. Entre ellos el duque de la Bética, Rodrigo, o Roderico, como se le conocía entonces. Roderico empieza una guerra entre todos los godos de muy difícil solución. Hay partidarios de ambos bandos y lo que al final va a decantar la balanza va a ser que Bitiza va a acudir a este poder que señalábamos teníamos tan próspero en África, muy cerca del territorio hispanogodo. Por tanto, lo que va a hacer va a ser llamar a este poder, y Muza, el gobernador árabe de esta zona, decide enviar un ejército de bereberes al mando del lugarteniente Tarik. Aquí tenemos a Tarik, que cruza el estrecho al mando de no más de 5.000 hombres. Bueno, a lo mejor fueron 7.000. En este caso,
lo que va a hacer es enfrentarse a los hispanogodos en lo que conocemos como la batalla de Guadalete. En esta batalla, a las orillas del río Guadalete, como veis, se enfrentan y acaban derrotados para siempre los hispanogodos, que podrán huir hacia el norte de la península, refugiarse como puedan, y se iniciará una expansión sin precedentes por lo rápida que es hacia toda la península, a ocupar toda la península. De esta manera, ¿por qué se hizo tan rápido? Bueno, pues hay que explicarlo a partir de que fue una conquista prácticamente incruenta debido al desinterés de la mayoría de la población en defender una monarquía con la que no se sentía identificada, esta monarquía, y por otra parte, a la actitud tolerante inicial que mostraron los musulmanes. Los musulmanes, como hemos visto, bueno, pues respetaron a otras religiones del libro, como ellos denominaban a la cristiana y a la judía, y además les dieron grandes facilidades para evitar una guerra. De esta manera comenzaríamos el primero de los periodos que vamos a estudiar, el Emirato dependiente. El Emirato dependiente de Damasco se caracteriza, por ser un valiato o provincia del califato de Damasco. Esta es la capital. El califato es todo este territorio que se extiende, en el que una máxima autoridad, un califa, con poder político y religioso, domina sobre todo el territorio. Y por el territorio lo que tiene son representantes, emires, valíes, que se ocupan de esas provincias. Son como delegados del califa. Fueron años estos, entre el 711 y el 756, esto que vemos aquí, de gran inestabilidad política, debido a los enfrentamientos entre los propios grupos musulmanes que se peleaban por conquistar la península, por hacerse con las mejores zonas, y también porque había nuevas campañas militares hacia el norte que resultaron algunas de ellas en derrota, como Covadonga o Poitiers. Fijaros, Covadonga daría inicio a lo que es los primeros reinos cristianos, ahora vamos a ocuparnos un poquito de ella, y Poitiers, de alguna manera, con otros enfrentamientos que también tuvieron aquí, pusieron freno a la expansión musulmana hacia Europa. En los Pirineos ya se encargarían los francos de crear una serie de condados, de marcas, las marcas hispanas, lo veremos en el epígrafe dedicado a los reinos cristianos, para evitar que supusieran una amenaza. Vamos a centrarnos un poquito en la batalla de Covadonga y en el principal protagonista, en Pelayo. Pelayo, caballero de la zona, se hizo cargo de la conquista, de esta batalla, que no dejó de ser una escaramuza, en la que unos 200 jinetes musulmanes cayeron ante el ataque de los asturianos o de los cántabros allí aliados y refugiados. Esto dio moral a los hispanos y a partir de ese momento comienzan lo que va a ser el inicio del reino asturiano, que será el más temprano de todos los reinos cristianos de la península. Bien, iniciaríamos también así el siguiente de los epígrafes, el Emirato independiente, 756 al 929. Como veis, sigue siendo un emir. Sigue habiendo un emir en la península. Pero eso de independiente nos señala una característica completamente distinta. Bueno, pues aquí tenemos que explicar que a mediados del siglo VIII, concretamente en el 750, se produce un cambio de poder en Damasco. En concreto, la familia abasí derrota a los omeyas, que hasta ese momento eran los que habían dominado. Además, se produce un traslado de la población de la capital a Bagdad y, como digo, el aniquilamiento de la familia omeya. Pero no todos murieron, sino que uno de ellos consigue escapar hasta la península, conocido con el nombre de Abderramán I, y con él comienza el periodo conocido como Emirato Independiente, y que abarcará del 756 al 929, prácticamente un par de siglos. En el territorio
Lo vemos de esta manera. ¿Qué había ocurrido? Que, bueno, pues esos enfrentamientos también que se habían dado durante el Emirato dependiente habían dado lugar al abandono de las tierras menos productivas, más complicadas, y se había desplazado la frontera un poco hacia el sur, concretamente hacia las zonas más ricas y más fértiles de la península, pero también más romanizadas y menos primitivas y más fáciles de defender. Se inicia así un periodo de reorganización y consolidación del poder musulmán en Al-Ándalus y al tiempo, como digo, se facilita de forma paralela la expansión de los cristianos. Bien, de esta manera, en 2 siglos terminaríamos este nuevo periodo y comenzaríamos el último, el más importante, el de mayor esplendor, el que todo el mundo conoce o a todo el mundo le suena, el Califato de Córdoba, que se extendería en este periodo, del 929 al 1031. Emirato dependiente de Damasco, Emirato independiente de Bagdad y, en tercer lugar, el Califato de Córdoba, del que nos vamos a ocupar. Un califa. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que anteriormente habíamos visto cómo Abderramán III se había hecho independiente políticamente, pero seguía dependiendo religiosamente de Bagdad. Es en este momento cuando este personaje, Abderramán III, descendiente, por supuesto, de Abderramán I y también un omeya, decide independizarse, pensando que tiene suficiente poder político, militar y económico como para también no tener una dependencia religiosa. Este es el territorio del califato y este es el periodo, como digo, de mayor esplendor. Desde el punto de vista político, cultural, artístico. Se van a suceder varios califas. Al-Hakem, después de Abderramán III, Iksem II, y con este precisamente vamos a conocer a un nuevo personaje. Más que un califa, vamos a conocerle como un hachif. Un hachif que sería un valido y que también sonará con el nombre de Almanzor. Almanzor fue un auténtico dolor de cabeza para los cristianos. Se dedicó a recorrer el territorio cristiano en campañas militares muy rápidas para saquear. Estas campañas militares de saqueo se conocen con el nombre de aceifas. Además, esta es la última aceifa de Almanzor. Este es el recorrido que sigue y en Calatañazor, en el 1002, acaba muerto. Bueno, termina la aceifa y con él comienza también un periodo de inestabilidad, una auténtica guerra civil. Podríamos decir que a partir de ese momento se inicia una etapa de decadencia, al menos en el sentido político y militar. Y tras la destitución del último califa, Iksem III, en el 1031, se inicia de esta manera un periodo conocido como los reinos de taifas. Desde la muerte de Almanzor en el 1002 hasta el 1031 se van a suceder una serie de hachifs con califas poco poderosos que acabarán iniciando un nuevo periodo que estudiaremos en el epígrafe que viene. Bueno, me gustaría terminar, aunque no sé si a lo mejor empezar, con esta línea del tiempo que usaremos en más ocasiones, en la que vemos toda la cronología de la Edad Media española. Fijaros que esta zona pintada en azul es el imperio musulmán en la península, lo que llamamos Al-Ándalus, y hemos estudiado las primeras etapas. El Emirato dependiente de Damasco entre el 711 y el 756, el Emirato independiente de Bagdad hasta el 929 y el Califato de Córdoba hasta el 1031. Y si trazamos aquí una línea, vamos a ver que en la parte cristiana solamente tenemos el reino de Asturias, que precisamente ha dado comienzo en el momento en el que se inicia la batalla de Covadonga en el 722 y también de forma tímida pero eficaz en el 824 comienza el reino de Pamplona. Eso lo estudiaremos dentro de un par de epígrafes. Bueno, pues hasta aquí espero que os hayáis enterado del inicio del imperio musulmán en España. Muchas gracias.